buenas tardes a todos, muy buenas noches ahí en Brasil, a Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta velada, una velada que creo que nos va a ayudar con muchos términos y muchas decisiones o la capacidad de tomar decisiones para estudios genéticos. Básicamente, esta sesión personalmente siento que es muy importante ya que estamos en un periodo denominado la medicina personalizada, en la cual estamos asociando diagnósticos moleculares, diagnósticos genéticos, permitiendo verificar endotipos, genotipos asociados a diversas enfermedades, y obviamente estamos también en una época en la que estamos integrando tratamientos biológicos y también genéticos, perdón. Así que esta noche el doctor Leprevost nos hablará sobre el mapeo genético y molecular de los errores innatos de la inmunidad y autoinmunidad, que de hecho es un tema muy amplio, árido e interesante. Tampoco es reciente, ya que esto básicamente viene de los primeros reportes ahí en 1993, cuando se hicieron las publicaciones de los genes que codifican para la Bruton quinasa y el CD40LG, que están asociados con la gamma-globulinemia ligada X y el síndrome de hiper-IgM, respectivamente. A partir de ahí, pues, gracias a al desarrollo de estos estudios de secuenciación genética, pues, como estábamos hablando, se han reportado más de 400 genes asociados a los errores innatos del sistema inmune, y así también más de 150 genes asociados a enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Y esto pues es importante para que podamos cerrar diagnósticos con los pacientes y generar tratamientos específicos, así como la consejería genética para los pacientes y familiares. El doctor Carlos Leprevost es médico genetista, es miembro de la Sociedad Brasileña de Genética Médica, especialista en endocrinología, neurogenética y errores innatos del metabolismo, y es el enlace clínico para América Latina por Invita. Así que, Carlos, el espacio es todo tuyo y muchas gracias. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí hoy por la tarde con ustedes. Este es un tema que voy a ser sincero con ustedes que durante mi formación como médico, incluso en la residencia de genética, no tuve tanto contacto, pero cuanto más empecé mi carrera profesional, más estuve adelante de pacientes con inmunodeficiencias primarias. Y creo que nosotros tenemos un deber de llevar esta mensaje adiante para los compañeros, porque hoy cuando piensan en inmunodeficiencias primarias solamente recuerdan de los niños, pero todos los pacientes, incluso los adultos, están susceptibles a tener alguna. Y parte de esa clase de hoy es para compartir con ustedes algunos casos clínicos de niños, adultos que tuvieron el diagnóstico genético y pudieron confirmar, ¿no?, sobre eso. Como el doctor Mauricio ya ha hablado, las inmunodeficiencias primarias son 400 o más trastornos monogénicos que causan problemas en el sistema inmunológico. Individualmente son incomún, pero en conjunto hoy hay una incidencia estimada de 1 para 1.200 personas. Hace 10 años esta incidencia era 1 para 10.000. Entonces, año pues año, eso está quedando mayor. Y clínicamente hay dos mecanismos principales. Primero, la inmunodeficiencia, que ocurrirá una alta susceptibilidad a infecciones. Y por segundo, que partes del sistema inmunológico estarán hiperactivas. Y con esto puede tener clínica de alta inmunidad, autoinflamación o a veces incluso cáncer. Y acá tenemos una figura que podemos ver cómo se ha aumentado las inmunodeficiencias. Miren, en el 2000, por ejemplo, eran aproximadamente 100 las descritas y hoy son 400, 4 veces más. Entonces, cuanto más vamos comprendiendo la genética, cuanto más tenemos los paneles NGS en la práctica clínica, más tenemos ciertamente que esto está en nuestro día a día como médicos. Y era necesario categorizar las enfermedades, estas inmunodeficiencias, y hoy se dividen según el tipo de componente del sistema inmunológico que está involucrado.
E também existem síndromes desmorfológicas relacionadas com esses cambios de sinalização. A mais conhecida é a microdeleção do cromosoma 22. O grupo 1 é sobre imunodeficiências de células T e B combinadas. Grupo 2, predominantemente de anticuerpos. O grupo 3, outras síndromes de imunodeficiência e assim por diante. E a apresentação clínica é variada. Não só existe uma forma fenotípica que leva à suspeita, sino um conjunto de signos e sintomas relacionados com todo o sistema imunológico. E os signos mais comuns incluem infecções agudas ou crônicas, comumente a enfermidade respiratória, 2 casos ou 3 acá são de enfermidade respiratória primária, abscessos, enfermidades pulmonares intersticiais, alta imunidade, câncer e linfoma também. E é desafiador chegar a um diagnóstico, seja clínico, bioquímico ou genético, em um conjunto tão variado de enfermidades. E um dos aspectos mais importantes, talvez, de agrupar e classificar as imunodeficiências primárias é compreender uma forma eficaz de investigá-las, principalmente para as pessoas que não são imunologistas ou não têm contato com tantos pacientes. E podemos, mirando esta pantalla, ver que as imunodeficiências hemorais representam mais de 60% dos casos. E isso se manteve nos últimos 10 anos. Sempre as humorais são as mais comuns, porque sempre então deve formar parte do diagnóstico diferencial quando existe uma suspeita clínica de uma imunodeficiência primária. Esta forma de pensamento é importante que seja difundida para todos os colegas. E esta classe, a mim me gusta apresentá-la para os clínicos que, ao final, pensam, mira, estou seguro que já tive 10, 20 casos de pacientes e não hizo o diagnóstico. E então é necessário que a formação médica generalista também tenha um conhecimento maior, já que essas enfermidades suelen apresentar-se, em sua grande maioria, com signos comuns. E os exames básicos incluem o análise completo da sangue periférica, a determinação de imunoglobulinas séricas, principalmente as classes IgG, IgM e IgA, radiografia ou provas de imagem de tórax, análise de complemento e também investigação de causas adquiridas. Então, devemos prestar atenção especial a nossos linfócitos B. ¿Sí? Estas células se conviertem em células plasmáticas que produzem os anticuerpos depois de serem apresentadas ao antígeno. E as células B têm uma vida média curta, de 3 dias a 8 semanas. Já as células plasmáticas podem durar anos e elas são responsáveis por produzirem 20% das proteínas séricas. Então, agora vamos à segunda parte da classe, e o enfoque desta classe é discutir as bases clínicas e poner conceitos genéticos que podem ajudar no diagnóstico e tratamento desses pacientes. Temos, primeiramente, que pensar que uma imunodeficiência primária pode ser o diagnóstico diferencial, pois somente assim poderemos chegar a esse diagnóstico. Então, o primeiro caso é um homem, é um caso real, todos os casos são 6 casos reais acá, de 40 anos, abogado, anteriormente sano. Ele teve o segundo episódio de pneumonia por Staphylococcus pneumoniae em 2 anos, este último complicado por empiema, que requer drenagem prolongado com sonda torácica. Então, podemos ver pela tomografia e essa radiografia também. E, sendo sincero com vocês, se compartisse comigo esse caso há 5 anos, não pensaria em este diagnóstico de imediato, porque o paciente tem 40 anos. Como que se passou isso? Eu não tenho uma explicação. Como está 40 anos com imunodeficiência e solamente agora conseguiu viver por todos esses anos, por la verdade? E alguém hizo um painel de imunoglobulinas, se realizou análise bioquímico e mostrou que casi não há imunoglobulinas nesse paciente, nenhuma das classes. Não há IgG, não há IgA, não há IgM. A realidade, este paciente tuvo suerte em ter nada mais grave hasta agora. E não tenho para este caso a sequenciação genética, pero sí, parece que no tengo para lo próximo, sí. Pero hay una mensaje de diferenciación que sempre que o que deveríamos fazer na realidade, sempre que haja um empiema por pneumococo, deveríamos pedir um painel de imunoglobulinas, não importa a idade do paciente, mirando a este caso.
Y pues, nosotros preguntan, pero Carlos, en los hospitales hoy en día hay pacientes con empiema pulmonar todos los días. ¿Eso significa que debemos incrementar la investigación para todos los pacientes? Y tal vez, si recuerdas, un painel de hemoglobina es mucho más económico que una hospitalización grave como esta. Pero no es la realidad, ni con ustedes ni con nosotros acá. Y tenemos un segundo caso también, un hombre, un adolescente de 17 años. Este caso es de Ira. Entonces, empezó con fiebre y tos productiva crónica a los 4 años de edad. Fue hospitalizado por infecciones recurrentes del tracto respiratorio, como neumonía y sinusitis a los 5 años. Posteriormente, tuvo varios episodios de fiebre e hinchazón en la articulación del hombro derecho y de la rodilla derecha, que fueron diagnosticados como osteomielitis recurrente y artritis séptica. Y su madre también había perdido a un hermano varón en la primera infancia debido a una infección del sistema nervioso central. Entonces, el fenótipo, de una forma bien resumida, es una infección recurrente, una inmunodeficiencia ligada a la cromosoma X. Y acá tenemos también los exámenes, y él hizo exámenes con 13 años, 15 años, 17 años. En todos ellos, en todos los exámenes, las inmunoglobulinas son casi indetectables, y con 17 años, las clases IgM y IgA están indetectables. Y para terminar, él hizo un análisis genético con un exoma, no fue un panel, pero reveló una mutación no sin sentido en bicigota en el gen BTK, que es un gen relacionado con la cromosoma X, un cambio de histerina por una leucina que es patogénico. Entonces, para empezar, ahora que hablamos del primer gen, el BTK, tenemos la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que es causada por mutaciones en este gene. No voy a hablar con ustedes tanto de genes, nombres, porque son más de 400, pero algunos son importantes como este, ¿sí? Y la clínica es caracterizada por infecciones bacterianas recurrentes en hombres, ¿sí? Pues, ligadas al cromosoma X, principalmente en los primeros años de vida. Pero adolescentes e incluso adultos también pueden presentarse, como es el último caso que mostré a ustedes. Y desarrolla infecciones graves que ponen en peligro la vida, como neumonía, empiema, meningitis. Y los organismos más comunes son pneumococo y hemófilos de influenza. Y los cambios genéticos, como pueden observar en esta pantalla, más comunes son las mutaciones puntuales, ¿sí? Pero también se ha reportado microdeleciones y microduplicaciones en casi 10% de los casos. Eso va a ser importante porque la forma, la manera de investigar cambia por causa de esta información. Entonces, ahora tenemos el tercer caso, un adolescente, 14 años, con una historia de 3 episodios de neumonía, todos requiriendo hospitalización, un episodio de meningite por Listeria monocytogenes, 5 episodios de otitis media unilateral con derrame, tuvo también una infección por Epstein-Barr virus a los 6 años con hepatomegalina residual ya resuelta, y tiene una colitis ulcerosa tratada con un médico especialista, ¿sí? Y mira, las pruebas mostraron que este paciente tenía linfopenia y deficiencia de linfocitos B, CD4 también. Y después hizo una prueba genética para ese paciente y encontró una mutación heterozigótica del gen PIK3DC, también patogénica, que codifica una subunidad catalítica importante de esta proteína. Y la mutación del gen PK3DC causa deficiencia de esta proteína, y la desregulación de toda esta vía metabólica cursa con inmunodeficiencia, alta inmunidad y también linfoproliferación. Y hay otros síntomas relacionados como esplenomegalia, linfadenopatía crónica y enfermedad también linfoproliferativa, e incluso un aumento a la susceptibilidad de las neoplasias. El caso 4, entonces voy a leer más 2 casos para usted, compartir más 2 casos con ustedes para después adentrar un poquito más en la genética. Entonces, el caso 4 es una mujer de 28 años con bronquiectasias, refiriendo tos crónica. Ella pensaba, así como su médico, que era porque ella era fumante, con muchos cigarrillos al día. Y sí, puede tener algún
alguna relación con el fenótipo, pero alguien en algún momento hizo las pruebas de inmunoglobulinas y que lo encontrado en la mujer fue una IgG de 54 baja, casi inexistente, una IgA también y una IgN también muy baja. Entonces, 4 casos muy diferentes hasta ahora y todos con hipoglobulinemia hasta ahora. Hecha isso também na prueba genética, ha encontrado uma mutação no mesmo gene, PK3DC, cambio de glutamina por uma lisina em esta posição. El caso 5 es un hombre de 20 años que está con disnea por dificultad de subir a la escalera y se presentó al consultorio también con una historia pasada de infecciones de la piel y algunas infecciones respiratorias. Pero mira, acá tenemos una tomografía casi que terminada por esa bronquiectasia y por esa, na realidad, enfermedad pulmonar granulomatosa por todo el pulmón, tanto derecho quanto esquerdo. E ele hizo também painel de imunoglobulinas e todas elas estavam bajas. O que queria compartilhar com vocês agora é pouquinho sobre imunodeficiência como variável, que é grande grupo de enfermedades causadas por dezenas de genes deficientes e que tem em comum esta diminuição na produção de anticorpos. ¿Sí? E de las imunodeficiências genéticas, ella é a mais comum, por isso tem como esse nome, e variável é porque se refere à grande variabilidade das manifestações clínicas relacionadas com este fenótipo. E podem ver, mirando a pantalla, que o gene PK3DC, que vimos agora 2 pacientes que tinham a mutação, é só de los que podem estar relacionados, pero ilustra bem os diversos fenótipos possíveis. E há este artículo que 2016, esta imagem, que encontrou em pacientes com imunodeficiências variáveis de 2 a 10% genes relacionados. Pero hoje em dia, com os avanços da sequenciação genética e dos painéis genéticos, incluindo mais genes, as casas monogênicas se encontram em 40% dos casos deste fenótipo. E acá temos todos os genes, vou ser sincero, não sei a grande maioria, solamente os mais importantes. E as proteínas involucradas na produção e função de los anticuerpos conformam sistema complexo. E em los últimos 10 anos, este campo de estudo destes genes nos permite cada vez mais ter respostas. E o diagnóstico é por redução de imunoglobulinas, tanto IgG, IgA ou IgM. A IgG suele estar menor que 400, a IgA é muito baixa. Podemos também ver a função do anticuerpo, que pode estar ausente ou reduzida. E a respeito do número de células T ou B, podem estar também normal ou reduzido. E hoje em dia, as provas genéticas podem proporcionar informação adicional para essas pessoas e melhor diagnóstico. E me gostaria de compartilhar agora uma história relacionada com um dos primeiros casos publicados. E este reporte é de 1954, em uma mulher adulta. E creio que deve ter sido aterrador para este pesquisador, porque solamente um ano antes, em 53, se havia publicado a gamma-globulinemia ligada ao cromosoma X em 3 chicos hermanos. E um ano depois, o pesquisador encontrou esta paciente e deve ter pensado que, Deus, não se trata solamente de bebês, de niños, e também não é solamente em hombres, então pode ter mulheres também com este caso, somente para trazer um pouquinho de história para vocês. E o último caso que a mim me gostaria de compartilhar com vocês é chiquito de 3 anos de idade, que desde niño tinha uma artritis poliarticular que afetava as rodillas, os tobillos bilaterais, e se lhe diagnosticou artritis idiopática juvenil. Respondeu bem à injeção de corticosteroides, pero a artritis reapareceu. E tem também múltiplas infecções, otitis, anemia, amigdalitis. E aos 6 anos, mesmo com o imunossupressor, desenvolveu febre persistente de origem desconhecida, esplenomegalia, linfadenopatia e citopenias autoimunes.
incluindo também uma anemia autoimune hemolítica, clinicamente leve. E podemos ver que ele hizo a biópsia de vaso e também intestino, e podemos mirar a pantalla e ver uma infiltração linfocítica tanto em el vaso quanto em el intestino, confirmando a etiologia autoimune. E ele hizo um painel em JES que encontrou uma mutação heterozigótica compuesta identificada em este gene, LRBA, e aos 15 anos começou um tratamento também com imunossupressor, e tuvo uma resposta clínica significativa. E como genetista eu não prescrevo os imunossupressores, mas me encanta essa sensibilidade de ustedes saber como e quanto inibir ou animar o sistema imunológico desses pacientes de uma forma também coordenada. E volvemos agora à diapositiva que mostra a etiologia genética da imunodeficiência como variável, e miramos acá que abaixo que é o gene LRBA é o segundo, o mais importante, ou tão importante quanto PIK3DC, relacionado com esse fenótipo, e não temos que recolher todos os genes, sino os mais comuns, e hablemos por delante de los paneles genéticos, pero ellos permitem em um solo exame hacer a pesquisa de todos os genes relacionados. E depende então de nós reconhecer clinicamente, ter a suspeita clínica e no recordar de todos os genes, solamente saber de los principais. E para terminar essa parte da apresentação, queria trazer dois estudos. O primeiro chamado Jeffers Insights, que foi um estudo com 158 pacientes de Estados Unidos, e foram evaluados utilizando um painel de 207 genes. E se logrou um diagnóstico molecular em 21% dos pacientes com suspeita de transtorno monogênico. E conseguiram dar tratamento para 80% dessas afecções que tiveram um diagnóstico genético. E o que é interessante é que o diagnóstico clínico se ha cambiado em 45% depois do painel genético, o manejo da enfermidade em 40% desses pacientes, tratamento 36% e assessoramento genético se alterou em 62% dos pacientes com resultado de sequenciação genética positiva. E o segundo estudo que me gostaria de comentar com vocês é de um país que tem uma realidade socioeconômica parecida com a nossa, que é em Turquia. E eles fizeram pesquisa em 37 pacientes com exoma, não foi em painel neste caso, e a mutação causante foi identificada em 46% desses pacientes. Então, em 17 de 37 pacientes com suspeita de imunodeficiência primária. Acá temos todos os pacientes, sim, na pantalla. E o que esses dois estudos proporcionam para nós é uma validação do algoritmo de diagnóstico, indica benefícios em las pruebas genéticas, tanto para diagnóstico, pronóstico, tratamento e a investigação, incluso pré-implantacional para essas pessoas em um aconselhamento genético. E para terminar um pouco a classe, vou comentar um pouco de Invitae para vocês e sobre os painéis. Então, Invitae é uma empresa líder em genética médica mundial e que aporta informação genética completa à medicina tradicional para melhorar a atenção médica de milhares e milhares de pessoas. E há dois objetivos de Invitae. Primeiro é fazer pruebas genéticas que sejam acessíveis, pero também de alta qualidade. E está hoje em mais de 100 países, em quase todos da América Latina, se encontra. E tem exames para fazer pesquisa em quase todas as áreas. Então, não somente a imunologia, mas também a clínica médica, cardiologia, neurologia, medicina pré-natal, fertilização, há pruebas pré-implantacionais, oncologia. Então, é muito completo. Invito todos a entrar no sítio para ver um pouco sobre os testes. E a tecnologia é de punta com altos estándares. Então, vocês utilizam a máquina de sequenciação Illumina e há uma alta cobertura nos painéis genéticos com 350 a 400 vezes. A cobertura é quantas vezes um gen é leído. Então, cada gen desse painel para cada paciente é leído mais de 300 vezes. E há pipelines bioinformáticos validados e automatizados para detectar, sequenciar variantes, deleções e duplicações.
y tiene una forma de clasificar las variantes que es llamada Sherlock. Voy a compartir un poquito de lo que es Sherlock con ustedes después. Entonces, un poquito sobre la secuenciación también. Y hoy, en ensayo genético de NGS de Invita, la cobertura es, como les he dicho, de no mínimo de aproximadamente, disculpa, de 350 veces, pero el mínimo para cada gen es 50 veces. Esto cambia mucho entre los genes, si es más complicado o menos complicado de las células. Y lo que es interesante también, incluso para las inmunodeficiencias, es que podemos hoy, a través de los paineles de NGS, hacer pesquisa de microduplicaciones o microdeleciones. Entonces, una de las informaciones que creo que es del gene BTK, que lo es pasado, es que 10% de los pacientes en la realidad tienen una microdeleción o microduplicación adentro de este gen. Entonces, mismo con NGS, hoy en día podemos hacer esta pesquisa y llevar un diagnóstico a partir de 3 exons. Entonces, es muy sensible para eso, mucho más sensible que un exón, por ejemplo. Entonces, aquí es la manera que é hecha. Acá tenemos en verde 4 pacientes que están secuenciando para diferentes exons y lo que está aquí en violeta, en alguna parte de exon 2, por ejemplo, tiene mucho más lecturas en esta parte. Entonces, la máquina interpreta isso con una variante de duplicación acá. Y lo mismo ocurre acá en rojo, el paciente que tiene próximo al exon 3, una cantidad de lecturas mucho menor que los otros pacientes, entonces la computadora interpreta eso con una deleción. Y en 2012, American College of Medical Genetics ha publicado un guideline para que los laboratorios de genéticas tuvieran un estándar para clasificar las variantes entre patogénicas o benignas y las variantes significado incerto. Eso es muy importante para nosotros y la Invita llevó eso a un próximo patamar. Entonces, ha publicado en 2017 el Sherlock, que es una manera cuantitativa de hacer eso. Entonces, hay 5 variantes. Primera, datos populacionales. Por segundo, el tipo de variante, si es una deleción, una duplicación, nonsense, missense, frame shift. Tercero, observaciones clínicas relacionadas a esta variante. Por cuarto, si hay estudios experimentales también con esta variante. Y por 5, un análisis computacional para ver si hay alguna parte de ese gen que está cambiado, es más importante o no. Y con eso, ellos conseguem hacer un score para que sí pueda llegar a un diagnóstico de la patogenicidad. Y para terminar la clase, entonces, lo que comenzamos conversando un poquito antes, es por qué tal vez deberíamos pedir los paineles sobre exomas. Principalmente, creo que para este fenotipo es muy importante esta información. Primeramente, porque los paneles son más rápidos, más baratos. Por segundo, porque pueden detectar copy number variations, que son deleciones o duplicaciones mucho más pequeñas en paneles que exoma. Para hacer una comparación, exoma a partir de 6, 7 exons y los paneles a partir de 2, 3 exons pueden detectar alteraciones de número de copias. Y también los paneles son leídos mucho más veces los genes do que en los exomas. Y por cuarto, creo que no ponía acá, así coloqué sí. Los paneles genéticos hoy en día pueden incluso pesquisar 2, 4, 5 nucleotídeos de introns, entonces regiones promotoras principalmente. La desventaja es que tú tienes que tener un panel actualizado y algunas de las áreas como las inmunodeficiencias hay cambios meses após meses, entonces los laboratorios tienen que ser siempre muy rápidos también y cambiar los paneles. Y sobre el panel de Invite, voy a compartir esto con ustedes. Tienen un QR code arriba en la pantalla, pueden apuntar sus telemóviles para este QR code que va a entrar en el sitio. Y en ese sitio tiene ese panel primario, que es el mayor de todos. Tiene varios, pero es el mayor, con 407 genes. Este panel pasó por una actualización en el pasado. Entonces, antes era con 217 genes y ahora tiene 200 a más.
y fue baseado en este guideline de inmunología de la Sociedad Internacional de 2019 que se ha publicado en 2020. Y creo que solamente de los 407 genes que este guideline preconiza, 341 están en este panel. Aquí fueron todos que fueron adicionados el año pasado. Acá los genes son muchos. Y también pueden, de acuerdo con el fenótipo, adicionar más genes. Entonces, puede poner el gene de fibrosis cística o tal vez de ciriopatías, como las discenecias ciliares primarias, que tienen una presentación también de infecciones pulmonares principalmente. Y puede incluso poner genes relacionados con predisposición a cáncer, porque las inmunodeficiencias primarias también tienen este fenótipo relacionado. Y para terminar, ¿por qué invite? Hasta ahora, acá son un poquito más en realidad. Invite hizo más de 20.000 paneles para inmunodeficiencias primarias y son más de 1.000 paneles por mes. La gran mayoría de esos paneles son pedidos relacionados con ese panel maior de 407 genes. Y también algo que es muy interesante es que voy a comentar un poco más después, es que para una persona que ha encontrado una mutación, entonces mutación patogénica para una persona de aquella familia, todos los integrantes de aquella familia también pueden pesquisar sin costo adicional. Y para hacer el aconselhamento genético, eso es increíble. Entonces, siempre que encontró una mutación patogénica, o los colegas médicos acá de Brasil, ellos pueden enviar más 2, 3, 5 muestras, no hay el número máximo, para también pesquisar si esta variante se encuentra en otras personas de la familia. Los paneles también son customizables. Si quieren cambiar un gen, poner un gen a más o retirar un gen, pueden hacer eso. Y el costo es $250. Entonces, es un costo fixo para todos los paneles de Invite. Y para terminar, yo comenté con ustedes un artículo de Jefferies Insights y a esta fundación americana que es relacionada, que hace muchas pesquisas en inmunodeficiencias primarias. Ellos tienen usan los paneles de Invite para hacer las pesquisas genéticas. Entonces, todas las informaciones que se han retirado de los paneles se van a ser publicadas después para ayudar a otros colegas en el mundo. Con eso termino mi presentación. Acá está mi email, puede contactarme, será un placer hablar con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención, por tu presentación, muy bonita, muy informativa. Ahorita, pues, se abre un poco el panel para preguntas. Pueden hacerlo por el chat o pueden también levantar la mano para hacer preguntas, para poder abrir el micrófono directamente para el doctor Leprevost. Y aquí nos acompaña Héctor también, el maestro de aquí en El Salvador en inmunodeficiencias. ¿Alguna pregunta, Héctor? Yo sí tengo una pregunta, Carlos, ya te la había comentado, porque por la poca experiencia que vamos generando, está esta parte cuando te reportan estas variantes con significancia incierta. ¿Qué hacer cuando tienes estos datos? La literatura indica ir a buscar bibliotecas genómicas para ver si encuentras reportes clínicos asociados a estas variantes y poder empezar como a determinar qué tan importante fenotípicamente pueden ser estos reportes. Entonces, tal vez tú nos puedes guiar un poco en esa toma de decisión cuando nos enfrentamos a estos puntos. Ya Héctor ya he visto unos reportes ahí como con una decena de genes que tienen significancia incierta y ahí hay que empezar a jugar con estos reportes, ¿verdad? Casi esotéricos. Este es el día a día, en realidad, del médico genetista
lo que hacer con las variantes significan incierto. Y para ser práctico, puedo hablar con ustedes por una hora sobre eso, pero para ser práctico en nuestra práctica clínica, primero ir atrás de otros reportes, sí, pero los propios laboratorios, cuando dan el resultado, colocan a veces si esta variante se ha reportado previamente o no. Pero uma coisa que é muito importante e que pode ser em elite, sem custo adicional, é pesquisar familiares. Então, se for possível, chamar a madre e a papá para fazer também o exame genético para nós temos ideia se esta variante, se esta mutação, se está também em mais pessoas da família e se essa pessoa com a mutação tem algum fenótipo relacionado, porque isto se pode ajudar se a cambiar incluso esta variante para patogénica ou não patogénica depois. Ok. Héctor, tal vez tú nos puedes hablar de tu experiencia. Bueno, pues sí, cuando la lista excede las 5 variables de significado incierto, no sé qué hay que hacer, rezar. La bola mágica, la bola de cristal. Entonces, como nosotros no tenemos esa experticia en genética, yo creo que sí es una consulta válida en este momento. Aquí están 2 de las pediatras que colaboran en la unidad de inmunología con nosotros, la doctora Escoto y la Benavides, y ya se nos ha pasado por la cabeza solicitar a Invite una conferencia con el cuerpo de genetistas, ¿no? Para discutir cada caso en particular, ¿no? Haciendo un resumen previo, intentando contactar. Esta posibilidad está abierta, según yo entiendo, ¿no? Sí, sí, tanto para contactar quien hace la secuenciación allá en California, pero para esses casos, lo que é importante, creo que no tenemos esa información aún, es investigar a familia. Y eso no tiene costo para la paciente que pagó por el panel, puede ser esa pesquisa para los familiares sin costo adicional, porque Invite também quer compreender se esta variante é patogênica ou não. E de las 6, creo que solamente uma de ellas es relacionada com un fenótipo dominante, si todas las otras son fenótipos recesivos. Entonces, por orden de importancia, poderemos principalmente pensar en esta variante dominante. Ok. No sé si alguien más quisiera hablar su experiencia que pueda tener ahorita con la parte de diagnóstico genético, inmunodeficiencia o autoinmunidad, o preguntas que nos pueden ahorita, aprovechando aquí a Carlos, que lo estamos desvelando ahorita en Brasil, pero que creo que con gusto nos puede ayudar un poco. E o que muito está ocorrendo, Maurício, é que hoje pacientes com enfermidades reumatológicas estão realizando esse painel e se está encontrando mutações patogênicas dominantes ou recessivas, mas principalmente dominantes. Então, muitos dos casos, e creio que esta paciente que discutimos há pouco também tem manifestações autoimunes, e tem algumas delas. Então, quanto más comprendemos los fenótipos, más dudas tenemos. Sí, exactamente. Esa es también parte de las preguntas que nos hacemos. Yo también tal vez quisiera hacer esta intervención en la parte entre niños y adultos, porque sabemos que sobre todo muchos de los casos de autoinmunidad tienden a debutar entre los 20 y 40 años, mujeres. Sabemos que podemos también tener inmunodeficiencias asociadas, así como los casos que tú has reportado. La importancia, porque dentro del panel que tiene Invitec, básicamente también tienen ese panel de autoinmunidad, autoinflamación. Entonces, ¿qué sería más prudente? Generar básicamente el estudio dirigido nada más a autoinmunidad, al perfil de autoinmunidad, o tirarse de una sola vez a buscar
como tú lo decías, ya la frecuencia la vamos viendo todavía más importante con los casos de los errores innatos de inmunidad. O sea, buscar de una sola vez la probabilidad de genes asociados con inmunodeficiencias que probablemente después empiecen con ciertas manifestaciones y pues no los estudiamos previamente. Y vamos a llegar en un momento de la medicina personalizada que en esos paneles también vamos a tener informaciones de genes que están relacionados con enfermedades multifactoriales. Entonces, hoy solamente son las monogénicas que están en esos paneles, pero creo que en 5 años al máximo tenemos también paneles para hacer esta relación con enfermedades multifactoriales y también el estudio de RNA. Entonces, la proteína de DNA puede no estar tan cambiada o puede ser una región crónica que no estamos observando, pero el RNA mensajero, por ejemplo, está mucho cambiado. Entonces, tenemos que, aún tenemos que evoluir un poquito. Perfecto. No sé si alguien más quisiera. Creo que ese Héctor. asunto, ese asunto de las autoinmunidades de debut temprano era una cosa que no teníamos en el horizonte. Habitualmente nadie pensaba, bueno, y de hecho ahorita con el 6º caso que Carlos presentó, se me acaba de iluminar así, ¡ping! Se me prendió la lámpara en el cerebro de un niño que tenemos de 3 añitos, que es una IJ bastante rebelde, muy rebelde. Que nunca se ha podido controlar su uveitis y que a pesar de estar ya con 2 inmunosupresores y esteroides, todavía sigue inflamando. Entonces, yo creo que ese sería el candidato perfecto. El chiquito apenas tiene 3 años. Sería el candidato perfecto para mandar este tipo de paneles. Sí. Tan importante es su uveitis, Carlos, que el niño es de ojitos azules. Entonces la mamá estaba disgustada porque la uveitis ha provocado que uno de los ojos se haga verde. Entonces son de las cuestiones que uno no termina de comprender, así las prioridades parentales, pero al fin y al cabo, estos chicos, estos casitos sí se prestan a indagar un poquito más, a ir un poquito más allá de lo que habitualmente hacemos, ¿no? Sí, seguramente. Creo que la reumatología infantil también está utilizando cada vez más los paneles genéticos. No estaban utilizando tanto porque también aprendieron en la formación que las doenças hematológicas son siempre multifactoriales, pero hoy tenemos más idea que hay causas monogénicas, como el último caso que presenté a ustedes. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia a mediados del año pasado, en medio del brote grande de la pandemia, de una nena de 6 meses, 5 o 6 meses, que había sido manejada como un MISC, un multiinflamatorio asociado a COVID. Entonces ese fue el motivo de su primer ingreso. Se dio de alta, regresó con las mismas manifestaciones de inflamación, de articulaciones, fiebre, los reactantes de fase aguda elevados, diagnosticaron un Kawasaki. Volvieron a aplicar inmunoglobulina, egresaron y regresó otra vez con la misma sintomatología, y ahí ya comenzamos a pensar en una AIJ de tipo sistémica, ¿no? Mandamos el panel de autoinflamatorios y de autoinmunes, pero no tuvimos ningún reporte positivo. Pero este tipo de chicos, vuelvo y repito, que presentan enfermedades reumatológicas de aparición inusualmente temprana, creo que se convierten casi en unos candidatos obligados a participar con este panel de INVITE. Sí. Y también quiero compartir con ustedes un caso que llegó al consultorio hace 2 meses de una crianza que tiene una inmunodeficiencia primaria, inmunoglobulinas bajas, células T y B bajas, pero también tenía una baja estatura. Y cuando empecé la investigación con radiografías, vimos que había alteraciones metafisarias y no eran tan pronunciativas, pero tenía algunas modificaciones y era en la realidad una displasia ósea. Entonces, muchas veces puede ser una alteración genética dismorfológica, una microdeleción, la cromosoma 22 la más conocida,
o también, que es muy común hoy, una displasia ósea. Entonces, siempre tal vez pensar en este grupo de doenças que los genes no están en este panel de inmunodeficiencias primarias, están en panel de displasias óseas. Y a veces el clínico, el pediatra piensa que la crianza, el chico es solamente pequeño porque tiene una doença crónica, cuando en la realidad una radiografía puede mostrar alteraciones epifisárias o metafisárias relacionadas y que expliquen la inmunodeficiencia. Y también dentro de los paneles, también revisando ahí, explorando todos estos paneles, está la parte también de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? También existe este panel, pues también sabemos que está muy asociado a la parte de autoinmunidad. Y algo que también se ha estado hablando mucho también, así como indicaba Héctor, pues las presentaciones tempranas de autoinmunidad, ver si todos estos chicos que empiezan con síntomas gastrointestinales, obviamente descartar muchas otras enfermedades, pues tener en mente la probabilidad de que también estemos empezando viendo una presentación temprana y pues que algunas de ellas pueden estar asociadas también con inmunodeficiencias, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bueno, dejamos el espacio abierto a quienes quieran hacer preguntas, quienes quieran compartir experiencias. Esto creo, Carlos, creo que será nuestra primera experiencia contigo aquí. Y vamos a ver cómo podemos hacer otros eventos de formación médica si tú estás en disposición. Sí. Entonces ahí podríamos generar otros temas o una discusión de casos clínicos sería importante. Una interacción con los casos que tienen los alumnos, las alumnas del doctor Guidos. Así que eso sería hacer esas interacciones creo que serían muy importantes para generar un poco más de formación, ¿verdad? Creo que es una parte que tenemos que irnos ya no mojando, sino que empapando, sino que realmente tenemos que llevar esto un poquito más allá de lo que vemos, ¿verdad? Sí, perfecto. Y en esta clase yo quería poner algunos casos de dismorfología, pero son tan específicos a veces, pero en la próxima clase se puede poner algunos casos relacionados a síndromes dismórficas que curse también con inmunodeficiencias. Perfecto, con todo gusto. Bueno, creo, Héctor, o tus colegas, no sé si tendrán alguna pregunta, así pues. Doctora Escoto o doctora Benavides están por ahí, ya las vi. Pueden abrir su micrófono y expresar alguna duda. Ahorita aprovechemos al doctor Carlos. Bueno, creo que no, Mauricio. Bueno, Carlos, pues ahorita pues de parte de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, te agradecemos mucho tu tiempo. Y como te había indicado, pues haremos otras sesiones, ahí nos pondremos de acuerdo con el doctor Guidos para ver qué podemos explotarte a ti, ¿verdad? Pues necesitamos mucha más información, estoy seguro. Así que nuevamente gracias a todos los que se han conectado. Veremos si esta sesión la podemos subir a YouTube. Aquí el doctor Leprevos pues, me dirá posteriormente en nuestro canal para que puedan ver completamente a los que no pudieron entrar más temprano. Así que nuevamente gracias, Carlos, gracias, Héctor, gracias a todos los que están conectados. Y bueno, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.